Buenas, queridos bonsaístas y bonsaístos, ¿cómo estáis? Hoy lo vais a flipar. Vamos a ver una de las que para mí, y yo creo que para toda Europa, es sin duda una de las mejores colecciones que tenemos en España y seguramente en Europa. Sobre todo, colecciones particulares o privadas. Vais a flipar, chaval. Y además, mirad qué cosa más guapa. Vamos a echar un vistazo. Venga, pues eso, estamos en Lastres o Yastres, no sé bien cómo se pronunciará, pero yo creo que es Yastres. Y aquí se juntan pues estas pedazos de playas, este mar precioso, fresco pero precioso, con los picos de Europa. Por aquí está, si no me equivoco, Covadonga y demás, no sé si aquí o un poquito más para allá, pero esos son los picos de Europa. Y nada, vamos a ver qué hay por aquí. Pero esto está increíble, Pueblecito precioso. Pero bueno, vamos a lo que toca. Vamos a ver y a conocer un poquito a Rubén Ciezar. Está petando en todas las expos, con unos árboles que flipas, con buenos maestros, buenas compañías. Y están a tope, a tope. Nivel top, no, lo siguiente. Venga, vamos, que me naigo. Vamos allá. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Buenas, Rubén. Hola. ¿Qué tal? Muy Encantado. Igualmente. Venga, vamos a ver. Pues aquí tenemos a Rubén Ciezar, que muchos ya lo tendréis fichado de exposiciones y de unos árboles de calidad, top ahora mismo. Cuéntanos, Rubén. A Muchos ver. años ya con tijeras en la mano. Venga. Mira, el año que viene, hace 40 años que se estrenó Karate Kid, que fue cuando yo empecé. O sea, el año que viene va a hacer 40 años que empecé. Vaya, 40 Yo, añitos ya de bonsai. 47, o sea, empecé con unos 8 años. De hecho, tengo fotos de aquel momento, de Vaya aquellos tela. años. Y Pero era otra ya, historia, era mucho más complicado. por lo que veo, te gustan los tejos, Sí, los soy muy pinos. tejero. Sí, las coníferas. Yo creo que es lo que más nos gusta en general al aficionado al bonsai, ¿no? Pero sí que yo de los últimos años para atrás, o sea, para adelante, me he metido mucho en los caducos. Al venirme a Asturias, que es un clima atlántico muy abierto para las posibilidades de arces y demás, me he metido muy, muy profundamente, porque Tenéis siempre un lo clima tenía bueno. pendiente. En León, entre que el agua no era muy buena, que la corregí, vale, con ósmosis, pero el clima extremo de mucho frío en invierno, mucho calor en verano, no iba en muchas especies como los arces, ¿no? Entonces al venir aquí, pues me he hecho con arces que merecen mucho la pena. Claro, Entonces, el bueno, clima te hará tengo mucha cambiar un conífera, poquito. pero mucho caduco también. Me gusta Bueno, mucho, es otra historia lo de los caducos y engancha mucho ahora también. veremos todo lo que tienes por aquí. Veo que te gustan grandes. Sí, mi medida hasta hace poco era que yo solo pudiera con ellos. Es decir, tengo una carretilla que subes la altura y bueno, y arrastras y me manejo, ¿no? Lo que pasa que bueno, de un tiempo para aquí también me he pasado, me he pasado. Hay te, alguno que tenemos que te has necesitar pasado. un par de amigos, si no, no. Pero bueno, Bueno, es por la idea de lo del museo, ¿no? Tengo en mente y pasito a pasito el hacer un museo, no aquí en casa, pero cerca, en Asturias, bueno. cerca del Museo Jurásico, y entonces tienes que tener también árbol muy grande porque al final en todos los museos, sea Japón y demás, ves que el árbol grande es el Llama que la más atrae. atención. Sí, es Sí, verdad. Eso hay que reconocerlo. El sí, sí. Shohin al aficionado más purista le gustan más, lo valora más, pero al que Sí, no lo ve un arbolito más pequeño, eso sí que es exacto. verdad. El Sojín es que tienes que estar muy encima de él porque Sí. en un despiste se te va, y en verano más. Bueno, estaremos pendientes del museo, sin duda. Sí, claro. Y bueno, pues lo típico, regas con agua del grifo, sin Sí, problema. aquí yo tengo un depósito en el que suelo dejarla reposar el agua del grifo. El agua del grifo aquí es buena, ¿eh? Es prácticamente agua mineral. Tenéis buena Y agua. riego con ella una vez ha reposado porque así le puedo hacer aditivos ahí de algo de abonos y demás. Vale. Pero vamos, que sí, no necesita osmosis. Y regas con manguera y ya metes el abono o Exacto, lo que quieras ahí en la... Está muy bien eso. exacto. Y riego una vez al día ahora en verano.
Ya ves, envidia, ¿eh? Porque los que Ya. estamos regando 3 veces así, pero Sí, sí. muy bien. Y bueno, ¿sueles abonar con alguna cosa en especial, con algún producto en especial o algo? Bueno, voy haciendo combinaciones. Este año no puse nada de orgánico. Otros años lleno de saquitos de orgánico, de Sí. biogol además y demás. Pero bueno, este año prescindí de ello y le he metido un poco más al mineral. Y el mineral en poca cantidad, pero con frecuencia. Ujú. Y es cañero, es cañero. Bueno, yo creo, Lo yo el notas año más que el pasado orgánico. tampoco puse, solo puse orgánico una vez y este año estoy haciendo lo mismo. Y también es que es mucho más Luego en cómodo. líquido uso y voy con diferentes marcas, voy combinando, porque al final del mineral a veces falta algún oligoelementos y demás, y con el líquido pues siendo complejos y de aminoácidos y de tal, que vas haciendo un poco Ujú. rotaciones y en foliar y demás, pues pienso que al final va bastante completo. Cómodo, completo Exacto. y anda que no. Y no Muy te bien. huele mal, como algunos Ahí orgánicos está. que se Bueno, quejen los vecinos. y luego pues ya te pregunto, veo que tienes acebuches, que hay gente que aquí en el norte dice que se dan mal y tal. Los Nada, aquí tienes van bien, va perfectos. muy bien. Hace nada les podé hace una semanita, pero tenían Sí, unos sí. tiros Tiene de aquí veintitantos, 30 centímetros de crecimiento. O muy sea que bien. vamos, no será igual que si estuvieran en Torrevieja, ¿vale? Pero Pero bien. que van muy bien. Bueno, está Yo bien estoy muy saberlo. contento en este clima atlántico, para cómo van los bonsáis. O sea, en general es compatible para cualquier especie. O sea, Ujú. es muy bien, muy bien. Veo que tienes mucho tejo, mucho pino. ¿Cuál sería tu especie favorita? Mm, Si te tuvieras que quedar con una, ya sé que es complicado. sí. Ay, me iría a los tejos. Me iría Te a los irías a los tejos. tejos, ¿no? Sí. Y luego tu árbol favorito. Este, este. Este le bautizamos. Yo no soy de tener muchos nombres en los árboles. Ya ves que hay gente que Tela. cada árbol tiene su nombre, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho una vez que lo vio Carlos Martínez, que trabaja echándole una mano a David Benavente. Bueno, no trabaja oficialmente allí, pero va allí porque se lo pasa pipa. Sí. Y de hecho le habíamos puesto la maceta allí donde David. Y cuando lo vio Carlos dijo, joder, este árbol es de lo más elegante que he visto nunca. Y entonces se quedó con el elegante. El Es que elegante. me parece un nombre que lo define totalmente, ¿no? Por Está guapísimo, la verdad. forma que tiene, súper viejo y con curva. Sí, elegante pero agresivo también. Yo los tejos, claro, el 90% de los tejos que ves por ahí son rectos, ¿no? Aquí mismo, en los míos que tengo aquí 14, la mayoría son rectos, pero cuando hay uno que tiene curvas es otra historia. Esos Vaya. son los que a mí me gustan. Sí, sí. Si tuviera que irme a algo del bonsai, de mi preferido de mi colección sería este. Pero en los tejos irían en orden y todos los que iban a ser primeros son los que son con movimientos, no los rectos. Ya. Y cuando veo a otros por ahí, igual, yo me gusta que tengan... Que sean movidos y con madera, ¿no? Me Sí. comentabas. Y en general en casi todo, ¿no? Al final, que se parezcan a sabinas, sean tejos, sean pinos, sean caducos. Ahí está. Pero tengo ese rollo, ¿no? Tú tiras sé como que yo. Me gusta a mí eso, que tengan saris, que tengan tal. Y cuanto más se parezca a sabina, sea el árbol que sea, mejor. Bueno, y sin embargo no es el árbol de más valor que tienes, pero es tu preferido, el tejo este. Sí, bueno, no lo sé. Si abriéramos Habría subasta, que ¿cómo echar quedaría? números, ¿no? Pero sería de los top seguro. Bueno, está increíble, está muy bonito. Sí. Ahora sacaremos luego al Todavía no se ha detalle. expuesto y demás, a ver, hay que colocarle un poco y tal, pero bueno, es un árbol Sí, sí, que sí. fuera de lo centenario que es, llevará conmigo 20, pues sería ya por el 2000 o así, cuando el famoso bicho, de hecho estaba a 20 metros de él. Ajá. Sí, sí. Vemos la colección y bueno, ya te digo que felicidades por la colección que tienes, por Muchas todo lo que gracias. estáis enseñando de bonsai y tal en las expos. Este año nos vemos en la AVE, En AVE, sí. que vais invitados. Sí. Te quería preguntar, ¿tu mujer también hace bonsai? Ella sobre todo lo que domina son las plantas de acento, entonces Vale. todas las pequeñitas las Ajá, gestiona porque ella. hay mucha gente que va así con la pareja o tal, Ujú. y no sabemos a veces si es que los dos le dan al vicio A ver, o ella no. no coge las tijeras, pero sí que riega todo perfectamente. Vale, o sea que le gusta también y Sí, tal. sí, Eso está muy bien, que todo. compartáis afición un poco. Hombre, eso es. Y si además te complementa con las es una plantas de gran acento, ventaja. Sí, sí, eso es. anda que no, muy bien. Pues un saludo enorme, que no la he pillado, pero Bueno, da otro gusto. día. Y nos vemos allí en AVE, sin Vale. duda, que para que no lo sepa, van de
de a exponer los árboles de invitados a la expo, en Gandía. Todavía no sé lo que vamos a llevar, ya veremos. No, A ver, bueno, pero aquí mira, tienes para elegir, ¿eh? si lo publicas, que la gente vote. Lleva este, lleva el otro. Venga, pues me dejáis en los comentarios a ver qué queréis ver allí en Eso persona. es. Pero que no sean todos, que no nos caben. Todos nos caben, ¿no? Madre mía. ¿Sabes cuántos vas a llevar más o menos? Pues hombre, así pensaría. Por lo del espacio es importante, es decir, que joder, que te quepa en un viaje, no en un furgón, aunque sea el furgón más grande, pero no sé, si llega a 10, pues sería Estaría bien. una buena cifra. Si tienen que ser 8, es que depende de los tamaños. Claro. Bueno, que... Entre ya no solo los árboles, más las mesas y todo el lío es que ocupa. Claro, sí, el tema mesas y tal. No se choquen y bien seguros y demás. Bueno, deseando estamos de verlos allí refinados y bien bonitos. Muy bien. Pues nada, un placer, sobre todo. Una de las mejores colecciones de Europa, que no os lo he dicho quizá. Y bueno, y de España sin duda también, aparte siendo un particular, que no es una tienda ni un museo de momento. A ver si estamos deseando de verlo, si se hace. Pero una colección brutal de muchos años y mucho valor sin duda. Un placer, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Encantadísimo. Vale. Vamos a ver un poquito la colección, que tiene chicha, pero telita, ¿eh? Vamos a ver un poquito árbol por árbol. Vais a flipar, ¿eh? Pero flipar, vamos. Venga, al lío. Venga. Mirad qué madera que tiene este tejo. Para flipar, ¿eh? Telita, ¿eh? De verdad que te pierdes aquí dentro. Tiene hasta su propio bosque. Tenemos por ahí esto de aquí. Y luego, mirad que mucha gente que dice que por aquí por el norte no se dan bien los acebuches y tal. Pues toma, 2 tazas. Mira qué guapo. Hace poco ha puesto unas bolas de calcio. Lo digo porque alguno me va a preguntar seguro qué es ese sustrato marrón y blanco y tal. Es porque ha echado calcio, ¿eh? Pero están en acadama con pómice y tal. Venga. No me voy a poder parar con todos. Pero tela, ¿eh? Mirad qué guapo. Son todos grandes, ¿eh? Por lo que me dice Rubén, le gustan grandecitos. También tiene alguno más pequeño, pero por norma general. Mirad. Qué madera tiene. Es una sabina injertada en Itoigawa. He comentado que tenía el injerto por aquí. ¿Veis? Todavía tiene algo ahí aguantando. Pero está bonita, ¿eh? Diferente, ¿verdad? Venga, un roble. También tiene un carácter esto brutal. Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que tiene esto aquí al lado y se te van los ojos del roble. El roble, el pobre, pierde en protagonismo. Es que vaya tela, tío. Mirad qué verde que tiene. Estamos en agosto, ¿eh? Y aquí no hay filtros.
qué detalle. La mires por donde la mires, está increíble. En su día tendría por ahí madera recta y la vena viva por aquí doblando. Qué pasada. Alcornoque, todos se dice pronto, pero mi mano que es grande, tela, Venga. Mira qué pasada. Pino uncinata. La madera te pierdes. Y las curvas ya no te cuento. Pasada, Mirar ahí, hace un giro para adentro. Sale por aquí. Tela, Vamos a verle los bajos, que ya sabéis que a mí me encanta. Guapísimo, tío. Madre mía. Luego aquí un silvestre. Me tengo que alejar porque si no es que no salen enteros. Fijaos qué madera y qué corteza. Mira qué lajas tiene aquí. Yo es que ya sabéis que a mí los pinos se me pone como el cerrojo un penal. Brutal, Venga, y luego es que además es que lo tiene bonito, porque tanto las traviesas estas de aquí como el decorado que tiene el jardín y todo está precioso. Nada que envidiar a un jardín japonés, la verdad. Y luego el tema tamaño, pues es que mirar, O sea, uepa. Es que son grandes. Son grandes. Mirad que dos siluetas, que parece un kakemono, el dibujo. Vamos, así se ve. Mirad qué barbaridad, Es que aún así no hace justicia al tamaño. Brutal. Venga, otro tejo. Hay unos cuantos, pero es que a cada cual mejor. Mira qué pasada. Qué maderas. Estos jeans así con curvas y todo el conjunto. Madre mía, tío. Una pasada, Tela,
venas guapas, bien marcadas. Increíble. Este es de los más pequeños. Guapísimo, la verdad. Es una pena que no se hace justicia las curvas y todo en vídeo, en foto, es imposible. Pero increíble, increíble el tejo. Bueno, aquí un poquito más recto. La hoja súper pequeñita, Sabina de nivel, A ver si la podemos sacar, que se vea un poco más. Que tengo el sol detrás. Uf, qué pasada, tío. Mira. Tela, ¿Y esto qué? Brutal, chaval, madre mía. Venga, vamos con otro pinito aquí. Mirad qué curva. Tela, Y yo que siempre me meto con los pinos mugo, que digo que no molan, pues luego ves a este y a otro que veremos ahí detrás, que yo pensaba que era un silvestre y resulta que es un mugo. Así que, como se suele decir allí en catalán, en Cataluña, malatallo y en faig monja. El que sepa lo que significa, bien, el que no, que lo busque. Mira, qué pasada, tío. Enfoca ahí bien. Ufua. Bueno, a ver. Vamos con este pinillo mugo que ganó la trophy hace poco. Ya os digo que aquí está uno de los mejores árboles de Europa, ahora mismo el mejor, porque se lo ha ganado, así de fácil, es indebatible, indiscutible, guapísimo, ya os digo, que en vivo es otro cantar, pero fijaos, muy muy guapo.
Está brutal. Y lo que tiene el mugo es que la cícula es muy gordita, se ve así más ancha que el silvestre. Pero está chulo, está increíble. Un pinito que vino de Japón, así a lo Neagari. Una cipita. Otro bicho, tela, Uf. Vaya tela, tío. Brutal. Este olmo si no me equivoco es un minor. Es grande, un majalep con una madera también guapa, guapa. Venga, por aquí tiene algunos tamaños un pelín más pequeños. Algún arce por aquí. Un acento con, juraría que es una premna japónica, un arce nioi. A ver. Sí, es una premna. Huele a pipas. Mira, qué guapo. Un rush. Y aquí este roble también, tela, Qué chulo. Venga. Venga, vamos a ver los arces. Qué tela, que esto aquí en foto o vídeo se ve un poco más pequeño, pero es inmenso. Un campestre. Este es un Shishigashira que hace la hojita muy pequeña, muy compacta. Está muy guapo. Mira. Nevari brutal. Esto por
aquí. Unos mumes que con el calor va plegando las hojas para protegerse un poquito. Venga, esto es un arce de sojo. Mira, tela, y la macetita guapísima. Bueno, en otoño lo tienes que tener bonito esto, Sí, de todos los colores. A los arces para verlos enteros me tengo que ir lejos, no veas. La verdad que caducos ahora en agosto es peor mes de... Ya, pero bueno, mira, ya se sabe. Tiene un montón de troncos aquí. Arce Arakawa con la corteza. Increíble, parece un roble. Y este majalep, madre mía. Mira el tamaño, Pues me da coraje porque es que en vídeo parecen más pequeños. Ya en el móvil, ya en la imagen, ya lo parecen. Ya. El romero con las curvas, madre mía. Y la pseudocidonia esta también de raíces no se ven muchas, así. Este estilo está guapa, sí. Tela. ¿Qué otro arce? Yo pensaba que el espino daba los frutos más tarde. ¿Te lo da en primavera también? No, ahora en verano. Ah, en verano también. Vale. Está muy bonito. Agujeriano en roca. Guapísimo. Este bosque de arces. Madre mía. Cantidad, Y aquí vemos al bonsaísta Tijera en mano. tijera en mano con este pequeño boj. Sí. No veas. Increíble también el tamaño. Cuando se ve a alguien al lado es cuando más Exacto, ves anda que no. la comparación. Tela. Fua.
Qué pasada, ¿eh? Este bicho seguro que lo veremos en unos años por ahí. Tiene aquí unas sabinas que se están injertando. Pero brutal, ¿eh? Algo exagerado. Y luego estos pinos, que están increíbles. Y esta, ¿cómo se dice? Ahora no me va a salir. Lo que hace las flores lilas, colgantes. Que claro, cuando está en flor, pues flipas. Ahora me sale el nombre, bueno, es igual. Pino silvestre. Made in Spain. Muy guapo, ¿eh? Y luego tenemos aquí un tejazo. Madre mía, tío. Vaya bicho. Una higuerita. Y una pseudocidonia que me comenta que la tiene metida en agua ahora en verano. O sea, le deja la maceta metida en agua y dice que tira chapo. Así que el que se anime, que pruebe. Y por aquí pues supongo que son las últimas los últimos llegados. Tiene aquí sabinas, pinos, bueno, muy guapo, muy guapo. Bonsai en estado puro, tela. Venga, a ver si así se ve un poquito el tamaño, pero brutal, son más grandes que yo. Mira, wow, chaval, típica sabina de demostración, Aquí con injertos y tal para mejorarla y hacer un bonsai top. Anda que no. Y bueno, pues ya veis. Tela, vaya bicho, tío. Bueno, pues lo dicho, espero que disfrutéis el vídeo, que vienen árboles muy guapos y sobre todo para mí pues un placer y muchas gracias por la acogida. No, y por dejarme venir a ver esto que no tiene precio, ya os digo, He estado en Japón, te pierdes, he estado en expos, te pierdes, pero aquí telita, nada que envidiar, ni mucho menos. Y además, tanto el jardín como la decoración, como todo, lo tienes muy bonito. De verdad, de 10. A ti. Venga, un saludo y espero que os haya gustado. Adiós. Tell me what
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade Y aquí vemos al bonsaísta Tijera en con mano. tijera en mano con este pequeño boj. Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste.